¿verdad? Ya me... Gracias. Muchas gracias. Bienvenidas a todas y a todos, como siempre, a Temas Selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que como todas las semanas trae hasta ustedes a las y a los mejores ponentes de las ciencias penales en México. Esta tarde no será la excepción porque tocaremos un tema de vanguardia: neuroderechos e inteligencia artificial, a cargo de la distinguida maestra Scarlett Ocampo Méndez. Amigos y amigas, como todas las semanas, pedimos por favor silencio en sus micrófonos a efecto de no distraer a nuestra disertante. Y hacemos una mención muy especial porque nos acompaña la doctora Leoba Castañeda, quien fuera directora de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, y debo decir como exdocente de tal institución que no tuvimos mejor época en esa dirección. Doctora Rui Castañeda, bienvenida, y por supuesto, maestro Víctor, preséntenos a nuestra ponente esta noche para dar inicio a tan interesante charla. Claro que sí, estimado maestro doctor Eduardo Martínez Bastida. Para mí un gusto contar esta noche con la presencia de la maestra Sandra Scarlett Ocampo Méndez, quien aparte de ser una gran abogada postulante, tengo el gusto de que es mi amiga. La maestra Sandra Scarlett es licenciada en Derecho, está en proceso de titulación de la maestría en Psicopatología Forense y Sistema de Justicia Penal en el INACIPE. También cuenta con una especialidad en Sistema Integral de Justicia para Adolescentes por la Universidad Autónoma de Oaxaca. En la misma área de conocimiento, Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, cuenta con la certificación de competencias y habilidades. También en Sistema de Justicia para Adolescentes cuenta con un diplomado de la Universidad de Tepantlato, y la maestra ha sido docente de la maestría en Psicopatología Forense y Sistema de Justicia Penal en el INACIPE, y actualmente es docente en la especialidad de Justicia para Adolescentes dirigida a agentes del Ministerio Público de la Federación en el propio INACIPE. Y además, como ya comenté, es una destacada abogada postulante en materia penal. Bienvenida, maestra Sandra, está en su casa. Muchísimas gracias, querido Víctor y estimado doctor Eduardo Martínez Bastida. Es un placer para mí estar con ustedes en su programa, que ya tiene bastante tiempo, bastante rating. Está muy bien colocado entre todos los abogados, entre toda la comunidad, que somos bastante especiales. Y es un honor para mí contar con la queridísima, amada doctora Leoba, que está aquí con nosotros, que le agradezco mucho que me esté acompañando en esta entrevista, y que también es apasionada. Le hemos atraído a esto de los neuroderechos, también se ha apasionado con este tema, y bueno, pues aquí estamos con mucho gusto para compartir con los demás. Veo varias caritas conocidas. Muchísimas gracias a todos. ¿Está bien? No. Creo que hay un micrófono abierto. Muy bien. Iniciar, doctor Bastida. Vamos a empezar. Maestra, qué gusto verle. Igual un saludo y un abrazo a la distancia, y nos estaremos saludando pronto en INACIPE. Para comenzar con el análisis de la noche, a manera de introducción, ¿nos pudiera explicar qué es el neuroderecho y la psicopatología forense? Sí. De hecho, comienzo con la psicopatología forense. Esta es una disciplina que va a englobar varias disciplinas de neurociencia, ¿no? Como son las neurociencias, como son la psiquiatría forense, como son la psicología forense, la neuropsicología, todas estas y más, encargadas de estudiar el encéfalo y la mente, ¿no? Como la psicología estudia la mente, las emociones. Todas estas van a ir encaminadas a coadyuvar con nuestra materia, que es el derecho, ¿no? El derecho en todas las ramas, el derecho en materia laboral, en materia familiar, en materia civil, pero sobre todo en este caso que yo soy
postulante en materia penal, bueno, pues a mí me ayuda en esta rama del derecho para entender la conducta humana y aplicar esos conocimientos pues a mi materia de trabajo, ver cómo la puedo utilizar en un caso de defensa, por ejemplo, cuando estamos ante una persona con alguna diversidad psicosocial, que son llamados, o mal llamados, como digo yo, inimputables. Alguna persona, si estoy del lado de asesoría jurídica, bueno, pues ver las afectaciones emocionales que tiene la víctima, etcétera. Entonces, en este aspecto, la psicopatología nos ayuda en eso. Y la psicopatología forense empieza a estudiar pues la inteligencia artificial. ¿Cuál es la trascendencia de estudiar la inteligencia artificial en este caso con la neurociencia, ¿no? Que son estas redes de conocimiento que se necesitan para ver cómo puede influir todas las neurotecnologías en nuestra forma de pensar, de actuar, de toma de decisiones, etcétera. Entonces, es como vemos esta trascendencia dentro de la psicopatología forense, y entonces ahí hay un doctor, entre otros, que trae esto a México. Es mexicano, pero bueno, él actualmente está en España, que es el doctor Eric García López. Seguramente usted, doctor Eduardo Martínez Bastida, debe de conocerlo porque también es del INACIPE. Y él nos trae esta, por decirlo así, nueva disciplina del neuroderecho. Relativamente podríamos decir que es nueva, y no porque ya tiene bastantes años, y tiene, pues no sé, tan solo yo desde el 2002 o 13 conozco al doctor Eric García López hablando de esto del neuroderecho, y ahora, de hecho hoy salió publicada, no sé si todos ubican, la publicación que salió del Senado para ver reforma al artículo 73, y justamente en la exposición de motivos habla de los neuroderechos y del neuroderecho, para que veamos la trascendencia, ¿no? Y que estamos actualmente, o sea, la publicación es de hoy, que coincide maravillosamente con esta entrevista. Y bueno, entonces retomo, el neuroderecho es esta disciplina que va a estar encargada de hacer este análisis de lo que ya dije, de la explicación de la conducta humana por medio de las neurociencias aplicadas al derecho, para utilización de, en este caso, por ejemplo, la aplicación de la justicia, ¿no? Por medio de los jueces utilizan estos conocimientos del neuroderecho para poder emitir una sentencia. Por ejemplo, ya lo dije, como defensa o como asesor jurídico, pues también utilizo estos conocimientos del neuroderecho. Y así sucesivamente podemos ir desglosando en otras materias del derecho. Muy bien, Sandra. ¿Y qué sería la inteligencia artificial y cómo puede impactar en los derechos humanos? Bueno, la inteligencia artificial se estudia a partir de estas neurociencias, y la vamos a entender como todos estos procesos informáticos que están operados por todas estas neurotecnologías, todas estas aplicaciones que nos ayudan a hacer el proceso de trabajo y de pensamiento del ser humano más práctico. Por ejemplo, se puso de moda la aplicación de GPT, de GPT-3, ¿no? Que creo que ya va en la 4ª o en la 5ª versión. Y bueno, este es un programa informático que ejecuta operaciones de razonamiento que son comparables con las del ser humano.
De hecho, se dice que la inteligencia artificial, bueno, tenemos dos, la inteligencia artificial suave o débil y la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil son estas neurotecnologías y como les decía, son parecidas o hacen funciones parecidas a las que hace nuestro cerebro. En este caso, razonar, por ejemplo, si le preguntas algo, ahí por ahí un micrófono, le preguntas algo, por ejemplo, alguna tarea, ¿no? Alguna tarea que quieras hacer y te da la respuesta, como si fuera una persona que obviamente, o sea, si contextualizamos todas las neurotecnologías, nosotros las vamos educando. O sea, nosotros eh, vamos metiéndole nuestros gustos, nuestra forma de pensar, los lugares a donde vamos. Todo está conectado. O sea, cuando nosotros ponemos direcciones en Google, todo eso se queda grabado en la computadora. Cuando nosotros usamos las redes sociales y ponemos estoy en tal restaurante de comida japonesa, la computadora la neurotecnología, en este caso la aplicación, digamos, Facebook, ubica que nos gusta la comida japonesa, ¿no? Estoy en tal parte o a tales horas yo me conecto, entonces esta persona, este individuo, es un individuo nocturno y tiene estos gustos. Y así todo eso que nosotros hacemos de manera inconsciente es alimentar al gran monstruo de la inteligencia artificial. Y todo esto que yo estoy diciendo es inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial fuerte se dice que aún no se ha logrado. ¿Cuál es la inteligencia artificial fuerte? Aquella que va a lograr pensar por sí misma, que ya no vas a necesitar, pues todavía digamos que modularla. Es ya quien, digamos, valga la comparación, pero es como si cobrara vida la propia inteligencia. Hace algunos meses, bueno, no, ya el año pasado había salido, no sé si ustedes ubican, que había salido un programa que se llama Lambda de Google y que la persona que la estaba educando dijo que Lambda había tomado vida, había cobrado vida y tenía una plática bastante interesante. Por ahí todavía hay en internet la conversación o un pedazo de la conversación que grabó esta persona que trabajaba en Google y donde la Lambda le decía que ella tenía derechos y le hablaba de emociones y de sentimientos y le decía que pues que tenía vida y que quería que le ayudara a contratar un abogado para defender sus derechos, ¿no? Como inteligencia artificial, que no la fueran a pagar. Que a final de cuentas esto, si somos bastante críticos, porque también hay que serlo, pues pudo haber sido una estrategia de marketing de Google, ¿no? En realidad, lo que dicen todos los expertos es que la inteligencia artificial fuerte, como les digo, la que cobra vida, esa todavía no la tenemos. Sin embargo, con todo lo que nosotros estamos nutriendo a la inteligencia artificial y esta forma tan agigantada de pasos que da, la verdad es que suena distópico, pero sí podremos llegar a esa realidad. Muy bien, maestra Scarlett, muchas gracias por tan interesante disertación. Te comento aquí en la plática, me permite invitar a una doctorante que está también en INACIPE, cuyo tema es neuroderecho penal del enemigo. Y de aquí viene la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo están protegidos a nivel normativo los derechos humanos y el uso de la inteligencia artificial? Sobre todo porque tú lo has comentado y aparecen algunas iniciativas muy interesantes, pero por ejemplo, países como Chile, ya de avanzada, en Chile el neuroderecho penal es un derecho humano, ¿no? Entonces, para que nos vayas generando una mayor claridad en todas estas ideas, por favor, maestra Scarlett. Sí, mira, aquí es imprescindible hablar del doctor Juste.
El doctor Yuste, él es creador del proyecto Brain, que tiene más de 30 años de existir y que inició él con su grupo de expertos neurocientíficos en la Universidad de Columbia, buscando cura y buscando entender varias patologías, ¿no? De varias patologías que necesitaba entender porque tenía por ahí un familiar, ¿no? Él cuenta en sus disertaciones que ese era su fin. Pero él lo quería hacer por medio de la inteligencia artificial. Entonces empezó a hacer estos estudios y pidió ayuda del gobierno norteamericano, así como de otras empresas privadas que se le unieron, como Elon Musk, Mark Zuckerberg, el de Google, o sea, todas las empresas privadas que empezaron a interesarse. ¿Por qué? Para ver no solamente el funcionamiento de la mente, y ellos dijeron que también era con este fin de la salud, ¿no? De buscar la salud para los seres humanos, pero en realidad lo que ellos quieren es ingresar a nuestra mente. Concretamente, por ejemplo, Elon Musk y Mark Zuckerberg, ellos quieren controlar, por ejemplo, Mark Zuckerberg controlar la computadora por medio de la mente, es decir, ya no hablarle, ¿no? Ahora tenemos una Alexa a la que le decimos, Alexa, ponme tal música o quiero escuchar tal programa, ¿no? Pero eso lo decimos, lo hablamos. Y lo que quiere Mark Zuckerberg, por ejemplo, es, él ideó unos anteojos que se ponen y te mandan a una realidad virtual. Y de ahí viene que también le cambia el nombre de Facebook a Meta, a Metadata. Viene por ahí con todas estas investigaciones y logros que han tenido los que han estado investigando esto de cómo conectar el cerebro con la computadora. También Elon Musk lo que hizo o lo que hicieron sus científicos fue hacer un microchip que se pone por esta altura del cerebro y con eso también se puede conectar la mente humana al ordenador sin que se pueda hablar. Es decir, el ordenador ya nos lee las ideas. Ahora bien, eso es de manera como más eficiente, pero en realidad sabemos que todo el tiempo todos los ordenadores nos están escuchando y entonces a veces yo creo que la mayoría nos hemos dado cuenta que ni siquiera decimos algo, decimos por ejemplo quiero viajar a tal lado o quiero comer tal cosa y ya te empiezan a salir los comerciales o las cosas en la computadora o en el celular dándote la opción del lugar a donde quieres viajar, ¿no? O de los lugares a donde puedes comer que están cerca de ti, para que se den una idea de cómo sí nos hemos ido conectando a la computadora. Ahora bien, aquí hay dos puntos. Dices bien lo de Chile. Chile fue de los primeros países latinoamericanos en preocuparse por legislar sobre neuroderechos para la protección mental y incluirlo en la Constitución, o sea, es decir, un derecho fundamental, y el derecho humano viene con todas estas reflexiones que hace Rafael Yuste. Él acude a la ONU para que se pueda legislar ya como derecho humano. Por eso viene, o sea, vamos a contar, derecho humano lo está incentivando Rafael Yuste, ¿no? Por medio de la ONU. Y en este caso lo de Chile, bueno, fue hacerlo como derecho fundamental, es decir, que esté inserto en la Constitución, cosa que nosotros también ya vamos a hacer, que es lo que les decía que hoy salió publicada esta iniciativa de reforma del artículo 73, si mal no recuerdo, fracción quinceava, para que sean, por aquí la tengo, a ver, para que sea reformada la Constitución, artículo 73, fracción 17, dije 15, corrijo, fracción 17, en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad y neuroderechos. Entonces, si hablamos a nivel nacional, aquí en la misma exposición de motivos nos habla de qué ha hecho México
concretamente el presidente AMLO, sí quiero decirlo eso, que él ha buscado desde el 2018 ayuda de Oxford Insights, que es británico, o sea, se acercó a la embajada británica para que nos ayudaran a revisar sobre la inteligencia artificial y la protección pues la protección que tengamos todos en todas las cosas que hacemos, no solamente mental, o sea, ahorita voy a hablar de los neuroderechos, pero de todas estas transacciones que hacemos por medio de las apps, y que estamos muy susceptibles a que seamos defraudados, ¿no? Cibernéticamente. Entonces, preocupado sobre todo por este tipo de cosas, buscó ayuda a la embajada británica y bueno, se han hecho bastantes cosas. Y en la misma exposición de motivos habla por ejemplo, de reformas, ¿no? Que se han hecho y cosas que tenemos que regulan la inteligencia artificial. Por ejemplo, la ley del fomento a la confianza ciudadana, que es del 2019. La ley de protección de datos personales, que es del 2020. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que es desde el 2018. O sea, estas son mexicanas. El Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial del 2021, que bueno, es este laboratorio es en el que se hace la investigación y se promueve la investigación acerca de todo esto de la inteligencia artificial. Ahora bien, regresando a Rafael Yuste, que él eleva obviamente a nivel internacional y quiere darle este valor, esta preponderancia como derechos humanos, él habla y promueve los neuroderechos. ¿Qué son estos neuroderechos? Bueno, pues estos neuroderechos justamente lo que van a buscar es proteger la privacidad mental que tenemos. Entonces, aquí en estos neuroderechos, vamos a nombrarlos, que son 5 neuroderechos. ¿Cuáles son? El primero es el derecho a la identidad personal. ¿Qué es esto del derecho y la identidad personal? Bueno, que estemos protegidos de que por ninguna neurotecnología o por implantación de chip o por alguna cuestión de programa que tengamos, se nos altere nuestra identidad personal, es decir, que cambie nuestra conducta, ¿no? Ahí, a ver, por ejemplo, en España había una aplicación que utilizaban los psicólogos forenses en los centros de reclusión para hacer un estudio con los reclusos y ver si aplicando ciertas ciertas neurotecnologías podían cambiar su disposición a delinquir. Entonces, de esta manera, con este ejemplo, quiero dejar en claro que se puede cambiar la identidad personal, o sea, la identidad de la persona. Obviamente, esto era violatorio de derechos humanos y en su momento en España, pues se dejó de hacer, ¿no? Porque hubo gente que empezó a protestar y a ampararse contra esto. Ese es el primer neuroderecho. El segundo neuroderecho es tener acceso equitativo. Es decir, tener que todas las personas tengamos este acceso a la posibilidad de tener una capacidad, una mejora de capacidad mental. Es decir, que si con un chip o lo mismo con neurotecnologías o con alguna operación se puede hacer mejoras mentales a las personas, que esto no sea nada más
pues una mejora para la gente que puede pagarlo, sino que por protección de derechos humanos, todas las personas, todas, tengamos acceso a ello. Entonces, ese sería el segundo neuroderecho. Y bueno, un tercer neuroderecho es el libre albedrío. Es decir, bueno, creo que para nosotros los abogados queda mucho más claro, que es tener protección a nuestras decisiones, ¿no? A las decisiones que podamos tomar de manera libre. Es decir, que no estemos manipulados por ningún chip o ninguna neurotecnología. Que bueno, aquí la verdad, este punto de libre albedrío creo que da para toda la conferencia. ¿Por qué? Porque en realidad, y depende la edad de la persona, con la música, con los programas, con las redes sociales, con todo lo que vemos en realidad, la gente, o sea, estaría de pensarse si la gente de verdad toma libremente las decisiones o hay sesgos cognitivos justamente por todo lo que acabo de mencionar. Entonces, o sea, este es un tercer neuroderecho y es muy valioso, pero en realidad la verdad es que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por mil cosas de información, etcétera, que van sesgando nuestra opinión, nuestra manera de tomar decisiones, etcétera. Entonces, este tercer punto creo que es bastante discutible y da un punto para que nosotros podamos hacer un debate. Bueno, otro neuroderecho es la privacidad mental. De la privacidad mental, pues es muy bello, y es el que se presta como para las distopías, todas las novelas estas de ciencia ficción, etcétera, porque recordemos el libro de George Orwell, ¿no? De que había incluso una policía de la mente y había y el crimen mente o mente crimen, ¿no? Que esta policía de la mente podía captar cuando tú tenías alguna idea en contra o sea, que tenías ideas de resistencia, ¿no? En contra del gobierno o de cometer algún delito, etcétera. O sea, todo lo que fuera en contra de las personas o del gobierno. Entonces, imagínense, o sea, en realidad ahorita nosotros podemos estar pensando muchas cosas y aquí se nos queda, ¿no? O sea, estamos todavía protegidos, pero eso es vulnerable con todo esto que les estoy diciendo, de que el ordenador pueda leer ya tu mente, de que con un chip te puedas conectar al ordenador. Eso suena distópico, como les digo, pero en realidad está aquí al lado, ya ni siquiera a la vuelta de la esquina, esto que nos puede pasar. Pone el ejemplo, ¿no? De que el celular o la computadora nos están escuchando y nos ponen la opción de poder conseguir lo que estamos deseando en ese momento. Entonces, de la privacidad mental, de nuestra actividad cerebral, es decir, de nuestros pensamientos, es muy, 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 muy importante, y aunque suene como lejano, la verdad es que es algo ya inminente y que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, la otra que viene de la mano es la protección contra los sesgos cognitivos, es decir, que no podamos, que igual con las neurotecnologías, no tengamos esta invasión de nuestras ideas por la cual por la cual podamos tener un sesgo de opinión o de decisión, ¿no? Es decir, pues que tengamos ese libre albedrío del que hablaba antes, que, ya lo dije, es bastante cuestionable. Ahí me encantaría que si alguien quiere opinar o participar, también nos dijera su punto de vista. Y bueno, estos 5 neuroderechos de los que acabo de hablar son de los que nos habla Rafael Yuste, son los que él ha podido, digamos que,
estudiar y que son los que promueve y promulga y que son los que está, por ahí tenemos una manita levantada, son los que está pidiendo que se legislen de manera internacional. De hecho, yo tengo el gusto de conocer a la doctora Leoba y a otros grandes amigos y compañeros, colegas y apasionados de esto de los neuroderechos y neuroderecho, justamente por esta labor que está haciendo Rafael Yuste con la ONU, porque tuvimos la fortuna de conocernos en una certificación internacional de Neurolao y neuroderechos que está auspiciada por la ONU y por CIFAL Argentina, que es un representante de la ONU, que se encarga de promover esto del neuroderecho y los neuroderechos a manera internacional. Así es. Oye, Scarlett, y aparte de lo que ya mencionaste, de este proyecto de reforma al artículo 73, eh, ¿hay más regulaciones en materia de inteligencia artificial en México? Pues mira, en México les comentaba que incluso me permití leerlas de aquí de la exposición de motivos, estas tres, son dos leyes, la ley del fomento a la confianza ciudadana del 2018, que esto, ¿qué es lo que hizo? Bueno, estableció la creación de un Comité Nacional de Ética para las tecnologías emergentes, ¿no? Eso es lo que hace la Ley de Fomento de Confianza Ciudadana del 2019. La Ley de Protección de Datos Personales del 2020, esta establece medidas para la protección de datos personales, digamos, datos personales en posesión de los particulares. O sea, recordemos que en todas las apps que usamos, la que quieran decirme, en todas ponemos nuestro nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, y con estas tres cosas que ponemos, con esas nos pueden hacer fraudes, con esas incluso pueden entrar o sea, un buen hacker con sus programas puede entrar a nuestra cuenta bancaria y vaciarla. O sea, solamente con nuestra fecha de nacimiento y con nuestro nombre y con nuestro correo electrónico. O sea, son tres datos sumamente sensibles. Y bueno, lo que les decía, lo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y esta tiene el objetivo de promover el desarrollo y la adopción de protección contra la inteligencia artificial, bueno, de la inteligencia, de la inteligencia artificial, a través de de invertir en investigación y desarrollo de capacidades con la colaboración pública y privada, es decir, instituciones públicas, instituciones privadas. Aquí ya estamos siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y todas las instituciones privadas que les decía, como Facebook, Google y Elon Musk, que aportaron dinero, pues ellos son industria privada. Y bueno, lo que también les decía, que se creó el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial en el 2021, que promueve la investigación investigación y desarrollo de tecnologías, es decir, de inteligencia artificial. Ahora bien, lo último, lo de hoy, fue pues esta iniciativa de reformar el artículo 73, fracción 17, que fue lo que comencé diciendo. Ahora, eso es a nivel nacional, porque a nivel internacional, bueno, obviamente hay muchos países. Aquí en la iniciativa me sorprende porque dice que somos de los 10 primeros países que estamos haciendo esto. Y efectivamente, bueno, pues México, como les decía, eso sin nombrarlo, que el presidente AMLO, bueno, pues se preocupó, él o su gabinete se preocupó por ver este tipo de situaciones
de protección contra la inteligencia artificial, o no contra la inteligencia artificial, sino con lo que se puede hacer, lo que puede hacer la industria privada, sobre todo con el uso de las neurotecnologías, y por el robo de la identidad, ¿no? Que se puede llevar a cabo usándolas, pues se empezó a hacer todo esto, pero en realidad esto se empieza a hacer a partir del 2018 aquí en México. En realidad hay países como Suiza, como Alemania, como Francia, mismo Estados Unidos, que bueno, nos llevan muchísimo más tiempo estudiando este tipo de cosas y buscando regularlo. Muy bien, maestra. Y entrando de lleno al tema que nos gusta, ciencias penales e inteligencia artificial. ¿Cuál es su vinculación, su relación? Bueno, es padre. Puse un ejemplo de una aplicación que se utilizó en España, ¿no? Que al final del día, como era violatorio de derechos humanos, pues tuvieron que dejar de hacerlo. Sin embargo, era muy interesante. O sea, pensemos, un violador, ¿no? O la población de violadores que están recluidos en prisión, que de verdad pudieran cambiar esta, pues esta disposición o predisposición que tienen a cometer esta conducta delictiva, pues sería maravilloso, ¿no? O es maravilloso. Bueno, pues es que las neurotecnologías, o sea, hay científicos, hay neurocientíficos que se están enfocando en el desarrollo de estas aplicaciones para aplicarlos al sistema penitenciario, ¿no? Otra aplicación que también se está trabajando es la de ver la predisposición que tiene una persona para cometer el delito. Eso aplicado, por ejemplo, aquí en México, igual en el sistema penitenciario. Si nos vamos a un enfoque global, China y Rusia tienen instaladas en sus cámaras de monitoreo, así como nosotros, nuestro C5, ellos en sus cámaras de monitoreo tienen instalada el reconocimiento facial, pero con una aplicación interesante, que es ver la predisposición que tiene en ese momento la persona para cometer un delito. No sé qué tan eficiente sea, o sea, existe y la usan actualmente, ¿no? O sea, ver, por ejemplo, esta persona tiene cara de que o acaba de cometer un delito o de que quiere cometer un delito, ¿no? De que va a cometer un homicidio o a cometer un robo. No sé en realidad qué tan eficiente sea, ¿no? Porque, bueno, pues ahí ya nos metemos en algo que es como el lenguaje corporal y el lenguaje facial o el lenguaje de rostro, que con todo respeto para quien nos esté viendo y que estudia eso, yo solamente le doy un pequeño porcentaje de credibilidad al lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque ciertamente, y lo vemos con sustento neurocientífico, que los primeros segundos de reacción que tenemos en algo, sí expresamos, ¿no? Por ejemplo, sorpresa, coraje, emociones, ¿no? Emociones en nuestro rostro o incluso en el lenguaje corporal, ¿no? O sea, algo de rechazo. Los primeros segundos, pero ya después no. Inclusive hay mucha gente que conoce de estos temas y que puede manipular expresiones o lenguaje corporal. Por lo tanto, digo, yo solamente le doy un pequeño porcentaje de credibilidad a esto del lenguaje corporal y facial. Por eso es que no sé qué tan eficientes, o sea, yo dudo de qué tan eficiente es la lectura que hace estas cámaras
o la predicción que hace sobre una persona que está a punto de cometer un delito o que ya cometió un delito. O sea, en realidad creo que necesitaríamos tener como más sustento y más información para ver la eficiencia de estas cámaras. Y asimismo, se van utilizando pues estas neurotecnologías para entender el comportamiento humano y sobre todo para ver la predisposición que se tiene, ¿no? Y lo que les decía, también es interesante ver el cambio que se puede hacer de la conducta de las personas. Ahora bien, si lo vemos, esto como lo dices bien, en materia penal, ¿no? Pero en realidad, actualmente hay que abrir nuestro panorama, ¿no? Por ejemplo, los fraudes cibernéticos, lo que se puede hacer con las criptomonedas, ¿no? O sea, en realidad, tomemos conciencia que sí nos estamos ya adentrando a un mundo cibernético, queramos o no, incluso esta pandemia como que nos monta a esta realidad de, pues estamos aquí ahorita por medio de un Zoom, ¿estamos de acuerdo? O sea, antes de la pandemia, en realidad, todas nuestras clases, entrevistas y todo lo que hacíamos, en su mayoría, era presenciales. Y cuando pasa esto de la pandemia y nos montan al Zoom, al Meet y todo esto, a muchos se les hizo, sobre todo a la población más adulta mayor, se les hizo difícil accesar a estas tecnologías porque se pierde el contacto humano, por un lado, ¿no? Y por el otro, causa esa sensación de inseguridad. O sea, yo he platicado con gente adulto mayor que no les gusta estudiar, usar las aplicaciones del banco, por ejemplo, ¿no? Que no les gusta, ni para pagar la luz. O sea, es que voy a ir a pagar la luz o voy a ir a hacer mi depósito al banco. Oiga, señor o señora, pero si tiene un celular inteligente y puede tener su pago en un minuto. No lo quieren hacer porque les da inseguridad. Entonces, vuelvo a retomar el punto que les decía. Ahorita ya es una realidad, o sea, tenemos las criptomonedas, tenemos negocios que se hacen, que nosotros ni siquiera nos damos idea de todo lo que se hace en la Deep Web, con la inteligencia, con ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Por medio de los ordenadores y por medio de neurotecnologías. Cada vez más tenemos opción a hacer negocios virtuales. Por ejemplo, negocios de la bolsa de valores, ¿no? O sea, bueno, negocios equivalentes a la bolsa de valores, hacer inversiones, meter dinero que tenemos, hacer depósito, y eso se convierte en criptomoneda, y ya de ahí empiezas a hacer todo un mundo virtual en el que puedes comprar, vender y hacer todo con dinero virtual y productos o cosas virtuales. Entonces, aquí, bueno, pues es otro punto que debemos de ver. Otro punto que se me ocurre también muy, muy importante es, hablando de criminal compliance, tenemos que empezar a estudiar el criminal compliance para las empresas, metiendo esto de las neurotecnologías. Recordemos lo que les decía de que aquí los principales interesados, aparte del gobierno norteamericano, en meter dinero para el proyecto Brain, pues luego fueron Google, Facebook, Elon Musk, con que, pues ellos dijeron que con intereses de buscar la salud para las personas, pero en realidad siempre sus intereses son económicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, somos, o nuestra libertad mental y toda la información que nosotros damos está en manos de esta gente.
O sea, si tú quieres comprar algo en Amazon o en Mercado Libre, le pones tu información, toda tu información, y ellos se la quedan. Cuando tú te inscribes a una red social, digamos Facebook, firmas que todo lo que tú estás subiendo pasa a propiedad de Facebook, ¿no? Es más, está el dicho, todo lo que subes a la red, pues ya lo perdiste, ya perdiste el dominio, la capacidad. Y ahí podemos hablar también de ¿cómo se llama? De los delitos cibernéticos en materia sexual, ¿no? De toda la pornografía que circula en las redes sociales y que mucha pornografía la suben incluso las mismas parejas, ¿no? Ahí nos echamos un clavadito a la ley Olimpia, que es muy interesante y que justamente trata de proteger esto y así, ¿no? O sea, así podemos ir viendo toda esta intersección entre la conducta humana, cómo se relaciona con la inteligencia artificial y cómo indudablemente si se da una conducta delictiva, bueno, pues va a llegar a nuestro sistema penal, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos que ver no solamente las causas y la manera de castigarlo, sino la manera de prevenirlo. Por ello hablamos de los neuroderechos y por ello hablamos de, bueno, lo que está haciendo ahorita también nuestro país, ¿no? Para protegernos de las o sea, no protegernos de las neurotecnologías, sino protegernos de lo que pueden hacer estas empresas privadas, y retomo lo del criminal compliance. O sea, que se tiene que regular esta conducta de las empresas privadas con la protección de nuestros datos. ¿Qué se puede hacer? ¿Hasta dónde pueden llegar? Etcétera. Uh-huh. Muy bien, y en cuanto al futuro, ¿cuáles son los retos y perspectivas en estas materias? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues en realidad ya el futuro nos alcanzó y aquí tenemos lo que les decía, pues desarrollar, ¿no? Concretamente nosotros, y que afortunadamente salió hoy esta publicación que me pone muy feliz, pues es desarrollar este marco de seguridad, pues adecuado de protección de nuestros derechos, la protección de nuestra propiedad, de nuestra dignidad humana, este, eh, que tengamos este acceso de tener toda esta, pues todas las bondades que dan estas herramientas, porque igual y de repente puede sonar como todo malo o peligroso, pero en realidad también tiene muchas bondades, ¿no? También aplicado de una manera ética, en realidad ayuda bastante. Entonces, pues aquí la idea nada más es tener un marco normativo eficiente, ¿no? Un marco normativo en el que nos pueda ayudar a usar estas tecnologías, pero de una manera, lo repito, ética, sin dañar a otras personas, ni que estemos a merced de las empresas privadas, ni tampoco de las institucionales. Pues bien, maestra, tienes muchas felicitaciones en el chat, por supuesto de la doctora Leoba, te felicito, Ah, te reconoce como una gran ponente y por supuesto una gran estudiosa del derecho que está honrada de participar. Eh, Elvira dice, buenas noches, puede ser violatorio de derechos humanos, ya que tal vez tenía una intercesión y cambió su idea y no realizó nada, o como lo pensara hacer y los están sometiendo a un juicio erróneo. a ver, ¿dónde está la? Ay, yo no puedo ver los mensajes.
Sí, 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 en el chat están. Ahí los puedes leer, ahí los Ah, ok. Elvira González. Buenas noches. ¿Puede ser violatorio de derechos humanos? Ah, o sea, es un comentario, ¿no? Más bien, ya que tal vez tenía una intersección y cambió su idea y no realizó nada. O, sí, o sea, creo que ella se está refiriendo al sesgo cognitivo o libre albedrío, ¿no? Sí, Que sí. sí, pues sí, definitivamente todo eso es violatorio de derechos humanos, por ello tenemos que legislar. Y estoy segura que esta reforma que les comento que se está, esta iniciativa de reforma va por buen camino. Ahí tenemos amigos, amigos también con la doctora Leoba, que están justamente en la Cámara de Senadores haciendo trabajo para legislación de los neuroderechos. Por ahí hemos andado también. María Luis te dice, excelente ponente. José Luis Gutiérrez dice, ¿es que acaso es necesaria la creación de un ombudsman del ciberespacio nacional y la tecnología? Pues yo creo que con tener un marco regulatorio eficiente es más que suficiente, ¿no? Y con que nosotros vayamos estudiando, nos vayamos interesando en este tema, creo que es más que suficiente. La doctora Leoba te cuestiona que si pudieras ampliar el tema sobre el libre albedrío. Sí, claro. Pues ahí en el libre albedrío, incluso en neurociencias, se ha cuestionado si en realidad tenemos libre albedrío o no. Pero lo mismo que decía yo hace rato sobre el lenguaje corporal, que solamente son, o sea, segundos, o sea, el primer segundo en el que se cuestiona. Hay un ejemplo que ponía la doctora Feggy Ostrowski y el doctor Gerardo Laveaga, porque colaboraron en un libro que coordinó justamente el doctor Eric García López, en donde hablaban de libre albedrío y decían ellos que el primer segundo no existía libre albedrío, puesto, o sea, pusieron un ejemplo del enamoramiento, del amor, decía, ¿ustedes creen que eligen libremente a su pareja, a la persona que les gusta? Pero en realidad no es así. Y ahí viene la neuroquímica. No me acuerdo ahorita cuál es el nombre del neurotransmisor que, que las personas perciben. Digamos que comúnmente le decimos, ay, hubo química, ¿no? Entre ellos hubo química o sentí química hacia la persona porque me atrajo su aroma o algo así, ¿no? Sus feromonas, pero hay un neurotransmisor que se reconoce o que se reconocen entre las personas y entonces decimos que el enamoramiento, o lo que decía más bien la Vega y Feggy Ostrowski, es que el cerebro es el que está eligiendo a la persona que te gusta. Y ya después, o sea, después de ese segundo que el cerebro dijo, me conecté con ese otro cerebro, ya después ya viene mira, ya lo ves, ¿no? Ya percibes el aroma, ya ves a la persona y dices, me gusta a la persona por tal o cual razón, pero con ese pequeño ejemplo cuestionan el libre albedrío, ¿no? Lo mismo cuando cometemos, bueno, cuando cometemos, no, cuando algunas personas cometen estos delitos violentos que no los tenían premeditados, como justamente eh, estas emociones, estos impulsos que tuvieron, su primer impulso que tuvieron los nubla del cerebro y cometen el delito, ¿no? O sea, no lo piensan y no lo tuvieron premeditado. Entonces ahí también se cuestiona, pues el libre albedrío. En este caso de los neuroderechos, Rafael Yuste lo que dice es que se tiene que proteger el libre albedrío porque pues debemos de tener nosotros esa libertad de poder decidir sobre si queremos hacer algo o no lo queremos hacer.
O sea, concretamente es eso, tener esta libertad de elección, ¿no? Que lo que yo les decía, la verdad es que es bastante cuestionable, siendo que ya con todo el bombardeo que tenemos de información, no, no siempre tenemos esa libertad. Es más, es, es bueno decir, tenemos un sesgo, ¿no? Para elegir algo. Creo que quiere decir algo la doctora Leoba. Adelante, doctora Leoba, si tienen por ahí su micrófono abierto. Gracias. Bueno, si me lo permiten, muy buenas noches a todas y todos. Es para mí muy grato escuchar a Scarlett, una gran estudiosa del derecho penal, además una contrincante cuando se trata de defender intereses de sus clientes, que es una luchadora, verdaderamente yo la admiro, una mujer joven, emprendedora y que normalmente yo veo que Scarlett está estudiando, así que eso es algo que me da muchísimo gusto a mí como amiga de ella, que nos conocimos en este contexto de los neuroderechos. Y creo que hablar de libre albedrío, pues es una circunstancia que ha ido evolucionando porque a partir de que hubo manifestación de la voluntad respecto de hechos o actos en donde a veces se manifiesta la voluntad, pero en otros casos no necesariamente hay manifestación de la voluntad y sin embargo yo pensaría que el libre albedrío es algo que no podemos manejar per se, o sea que nosotros normalmente, voy a poner el caso de quien quiere comprar un carro, el Tesla, ¿no? Que ahorita está de moda y qué bueno que va a llegar la planta a Monterrey. Casi todos, como dice un anuncio por ahí, ya me vi con mi Tesla y cerramos los ojos y nos imaginamos que podríamos tener ese vehículo. Pero, ¿por qué queremos ese vehículo? Primera cuestión, como dice la maestra Scarlett, pues en primera instancia lo quiero porque me han bombardeado tanto de información, han dicho que es una maravilla, que ahorras gasolina, que tal, y que es el futuro. Y que entonces qué bueno que tengas un carro de estas características, pero también la familia nos bombardea internamente y dice, papá, mamá, yo quisiera del carro tal, y entonces hay tantos elementos colaterales al libre albedrío que a veces nosotros no sabemos gestionar correctamente nuestro querer interno con lo exteriorizado, y es el cerebro el que a veces nos lleva a tomar alguna determinación. Por ejemplo, al querer celebrar el contrato de compra-venta del vehículo, no necesariamente lo compramos porque es una gran necesidad, porque tengo todo el dinero para hacerlo, sino que eventualmente no pude gestionar bien con mi cerebro y me llevé, pues como en primera instancia, como decía la maestra Scarlett, a tratar de imaginar que mi libre albedrío estaba haciendo este ejercicio. Y no es verdad. Estamos dominados por nuestro cerebro. El cerebro nos lleva al sistema nervioso central y el sistema nervioso central nos va a indicar, con base en todo el entorno en que vivimos, qué queremos. Y tal vez ya que pasa la euforia, el momento del enamoramiento, como ella muy bien lo explicaba, pues resulta que decimos, ah, caray, yo este carro ni me hacía tanta falta y posiblemente no tengo para pagar todas las mensualidades y ya me entra la preocupación de que me podría atorar, de que no podría necesariamente pagar y que hay en el contrato una cláusula que yo nunca leí que dice que como se reserva el dominio, la empresa que me lo vende, posiblemente si no pago 2 mensualidades consecutivas, pues el carro nunca fue mío. Pero de eso no nos percatamos cuando estamos en la euforia, en la química de nuestro cerebro,
que nos domina, francamente nos lleva a dominar, igual que tenemos la nube. Yo me gustan X artistas y me gusta el neuroderecho y me empiezan a invadir de lo que dice el español, lo que dice un mexicano, lo que dice el profesor X, Y, Z, hablan del amor y todas estas cuestiones, y entonces sí estamos vigilados definitivamente, y entonces nuestro libre albedrío no es del todo una circunstancia como tradicionalmente los juristas la entendimos, ¿no? Mi voluntad libre, autónoma, sin coacción, para lograr generar un beneficio, un contrato, una institución, enamorarme, sí, ¿por qué no? También la química del amor aparentemente dura no más de un año y posteriormente ya se convierte en algo totalmente distinto. Entonces yo creo que sí, efectivamente, el libre albedrío de origen nos podría llevar a decir que sí es exactamente libre, pero verdaderamente sí está acotado por muchísimas cuestiones que están ahí aledañas a esa capacidad o cualidad, y creo que lo importante es que aprendamos a gestionar en nuestro cerebro la toma de decisiones o la mejor manera de tomar decisiones, porque a veces trabajamos en lo que no nos gusta por necesidad y porque pues interpretamos que el contrato iba a ser de tal o cual forma, o contraemos un matrimonio y de pronto es la vida terrible con ese matrimonio y no es el acto volitivo lo que me llevó a hacer a generar este acto jurídico, o también cuando tenemos, por ejemplo, las características o la morfología de que el medio lleve a una persona a cometer delitos, a cometer hechos ilícitos en cualquier ámbito, en el ámbito del derecho civil, del penal, en el administrativo, en el fiscal, en el laboral, en todas las áreas vamos a encontrar hechos ilícitos que a veces no derivan exactamente de nuestra voluntad. Entonces, pues creo que nos tenemos que poner las pilas muchísimo, y qué bueno que tenemos compañeros y compañeras tan brillantes como Scarlett, y que hoy nos ha dictado una plática muy bonita vía este modelo de una entrevista, y pues yo me siento muy orgullosa, y ella que me ha mencionado 2 o 3 ocasiones, voy a decir por alusiones personales, me encantó mandarles este pequeño mensaje, y pues a seguir estudiando, y yo siempre aquí muy dispuesta a trabajar y a colaborar. Mi querida Scarlett, gracias por la invitación. A los patrocinadores, a quienes amablemente invitaron a Scarlett, también mi cariño, y a todas las personas que nos acompañan. Gracias, espero no haberme excedido en el uso de la palabra, que eso me suele ocurrir. No, muchísimas gracias, doctora. De verdad es un honor que esté con nosotros. Pues maestra Scarlett, tienes muchas felicitaciones en el chat, sin duda muchas dudas. No obstante, no queremos abusar de tu tiempo ni de ninguna otra persona. Y yo consideraría que pudieras tú acompañarnos de cuenta nueva con la doctora Leoba, por supuesto, hablar de este tema de tanta trascendencia para todas y todos los que nos encontramos aquí, y tener una diversa sesión para poder profundizar estos temas. En esta tu casa, el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, y por supuesto la casa de la doctora Leoba también. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Incluso a mí me gustaría, proponiendo tema, hablar de inimputabilidad y que la doctora Leoba hablara de también de este tema, pero de interdicto, ¿no? O sea, ahora sí que yéndonos también a la materia que ella pues da las clases y todo eso, y que pudiéramos compaginar esta diversidad psicosocial a la luz de la materia civil y familiar y la materia penal.
Eso creo que sería muy interesante y abonaría muchísimo a todos nuestros colegas. De mi parte, encantada con Scarlett. Yo siempre, desde que nos conocimos, primero virtual, amigas virtuales, y luego presencialmente, pues yo comparto siempre su inquietud de estudiar y estoy a sus órdenes y muchísimas gracias. Gracias. Pues amigas y amigos, ha sido un gusto verles virtualmente una vez más en temas selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Y la siguiente semana nos vemos en otra emisión más. Por este momento quedamos despedidos. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias a todos, excelente noche. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Feliz Buenas noche. noches. Gracias. Bye bye. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.